Hola a todos y todas. Soy Rodolfo Guiñez, médico y académico especialista en medicina materno-fetal del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. En esta clase hablaremos de embarazo múltiple. Durante los siguientes minutos intentaremos tocar los siguientes tópicos: importancia y aspectos generales de las gestaciones múltiples. Hablaremos acerca de cómo realizar el diagnóstico del embarazo gemelar en sí y de los subtipos en relación a la coronicidad y la amnionicidad. Un capítulo importante son las complicaciones del embarazo gemelar monocorial, tema que abordaremos someramente. Finalmente, resumiremos a modo de conclusión los aspectos relevantes de lo comentado durante la clase. ¿Por qué es importante esta condición en el embarazo? Durante los últimos 20 o 30 años han aumentado los embarazos gemelares. Por definición, debe considerarse de alto riesgo, tanto desde el punto de vista fetal como desde el punto de vista materno. Son embarazos con riesgo aumentado de prematurez, de restricción de crecimiento fetal, de malformaciones congénitas y de muerte fetal. Desde el punto de vista materno, tienen una clara mayor morbimortalidad, fundamentalmente debido al aumento de la tasa de cesárea en este grupo, una mayor incidencia de síndrome hipertensivo del embarazo, particularmente de preeclampsia, y una mayor tasa de diabetes gestacional. Sin embargo, las patologías previamente nombradas pueden presentarse en todos los embarazos, solo que los embarazos gemelares son más frecuentes. Existe un grupo de patologías obstétricas que son exclusivas de los embarazos gemelares. Estas son crecimiento discordante, muerte in útero de alguno de los gemelos, síndrome de transfusión feto-fetal, gemelos monoamnióticos, secuencia de perfusión arterial reversa en uno de los gemelos y la secuencia anemia policitemia. Al comparar el riesgo de las principales complicaciones de los embarazos gemelares, bicoriales y monocoriales en relación a los embarazos únicos, nos encontramos con importantes diferencias. Para las malformaciones mayores, el riesgo en los embarazos monocoriales es 3 veces mayor. Para la muerte perinatal, el embarazo bicorial tiene un riesgo entre 2 y 4 veces mayor que en los únicos, y en el monocorial este riesgo aumenta hasta 8 veces. Para la restricción de crecimiento fetal, el riesgo se triplica y quintuplica en los embarazos bicoriales y monocoriales respectivamente. El parto prematuro antes de las 32 semanas es 5 y 10 veces más frecuentes en bicoriales y monocoriales respectivamente. Finalmente, las lesiones neurológicas son un 1 a 2% en los únicos, 3% en bicoriales y un 15% en los embarazos monocoriales. Por otro lado, las pérdidas reproductivas acumulativas durante el embarazo por semana de gestación son claramente diferentes según el tipo de corionicidad, llegando a casi un 15% en los monocoriales en comparación con un 3% aproximado en los bicoriales. ¿Por qué tienen peor resultado los embarazos monocoriales? Fundamentalmente por la presencia de patologías o complicaciones que son propias en este grupo de embarazos. Estas son las siguientes: síndrome de transfusión feto-fetal, secuencia anemia policitemia, restricción de crecimiento fetal selectiva, secuencia de perfusión arterial reversa, muerte intrauterina del cogemelo. Más adelante profundizaremos más en este grupo de patologías. En lo anterior radica la importancia del diagnóstico de corionicidad, ya que los gemelos bicoriales y monocoriales son embarazos con pronóstico y manejo totalmente diferentes. Además, frente a la aparición de algunas complicaciones en los embarazos gemelares monocoriales, particularmente la secuencia de perfusión arterial reversa, el síndrome de transfusión feto-fetal y la restricción de crecimiento fetal selectiva, dependiendo del grado de severidad, se puede ofrecer terapia fetal que puede cambiar drásticamente el pronóstico de estas gestaciones. Solo
A modo de ejemplo, les quiero mostrar estos algoritmos de seguimiento ecográfico según la coronicidad, que son muy distintos en cada caso. De este modo, frente al diagnóstico de embarazo monocorial se debe realizar un seguimiento estricto y activo, buscando complicaciones y eventualmente ofreciendo algún tipo de intervención en los casos en que ésta corresponda. A modo de ejemplo, les presento el normograma de manejo de los embarazos gemelares monocoreales de la Unidad de Medicina Materno-Fetal del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. En suma, en la actualidad es inaceptable hablar de embarazo gemelar sin hacer referencia a la coronicidad, ya que los embarazos bicoriales y monocoriales son entidades completamente diferentes. En el caso de los embarazos monocoriales existe la posibilidad de terapia real frente a ciertas complicaciones, por lo que es fundamental no perder la oportunidad diagnóstica. Desde el punto de vista embriológico, los embarazos gemelares se clasifican en monocigóticos y disigóticos. En el caso de los monocigóticos, este es el resultado de la fecundación de un óvulo por un espermio, formando un cigoto, que en etapas posteriores se divide para dar origen a dos individuos. En los disigóticos son dos óvulos fecundados por dos espermios, que dan origen a dos cigotos desde el inicio. Los embarazos disigotos siempre darán origen a individuos diferentes, cada uno con placenta e identidad genética propia. Por otro lado, los embarazos monocigóticos, dependiendo del momento de la división, pueden originar tanto embarazos con placenta compartida, que serían los monocoriales, o separadas, o sea, bicoriales, pero siempre con iguales características genéticas. Desde el punto de vista clínico, es poco relevante conocer el origen embriológico o cigosidad, o sea, si es monocigótico o disigótico. La clasificación que realmente importa conocer es en relación a la coronicidad, que se refiere al número de placentas, y la amnionicidad, que es el número de cavidades amnióticas. Dependiendo de esto, los embarazos gemelares pueden ser monocoriales, bicoriales, tricoriales, etc. Y por otro lado pueden ser monoamnióticos, biamnióticos o triamnióticos. Para efectos prácticos nos referiremos en el resto de la presentación a embarazos gemelares dobles, por ser por muy lejos la situación más frecuente. Embarazos gemelares de mayor orden son muy infrecuentes y su discusión escapa a los objetivos de esta clase. De este modo, la clasificación que debemos recordar es la siguiente. En el 70-75% de los casos corresponde a embarazos disigóticos, los que en todos los casos serán bicoriales. Los restantes, o sea, un 20 a un 30%, serán monocigóticos. De estos, el 70 a 75% serán monocoriales biamnióticos. El 20 a 25% serán bicoriales biamnióticos. Solo un 1% serán monocoriales monoamnióticos y de manera muy excepcional se presentarán como siameses. ¿De qué depende que un embarazo monocigótico evolucione a una u otra variedad? Depende exclusivamente del momento en que se produce la división del producto. Así, si se divide en los primeros 3 días post-fecundación, originará 2 placentas, 2 sacos amnióticos y 2 fetos, o sea, será bicorial biamniótico. Si la división se produce entre los 3 a 9 días, dará origen a una placenta con 2 sacos amnióticos y 2 fetos, o sea, un embarazo monocorial biamniótico. Si se produce entre los días 9 y 12 aproximadamente, se producirá una placenta, un saco amniótico y 2 fetos, o sea, un embarazo monocorial monoamniótico. Finalmente, si la división se produce del día 13 en adelante, el resultado será una placenta, un saco amniótico y 2 fetos fusionados o siameses. Resumiendo, podemos decir que un embarazo gemelar en 2/3 de los casos será disigótico y en 1/3 monocigótico. Los disigóticos en la totalidad de los casos originarán embarazos bicoriales biamnióticos. Al contrario, los monocigóticos
dependiendo del momento de división, originarán diferentes alternativas. Si se dividen entre el primero y el cuarto día, originarán un embarazo bicoreal biamniótico. Si la división es entre el cuarto y séptimo día, darán origen a un embarazo monocoreal biamniótico. Entre el séptimo y el 13º día, un embarazo monocoreal monoamniótico. Y si la división se produce después de los 13 días, originará siameses. Finalmente, en su totalidad, los embarazos gemelares bicoreales biamnióticos, independientes de su origen embriológico, corresponderán a un 70 a 80% del total. El 20 a 30% restante son embarazos monocoreales en sus distintas variedades. Los conceptos discutidos anteriormente hacen relevante un diagnóstico correcto y oportuno en los embarazos gemelares. Antiguamente, en la época previa a la aparición del ultrasonido en obstetricia, el diagnóstico de embarazos gemelares era difícil y casi siempre tardío, y se basaba fundamentalmente en la clínica y en algunos casos en imágenes radiológicas. En una proporción muy importante de los casos el diagnóstico se realizaba al momento del nacimiento. En la actualidad no es aceptable no realizar un diagnóstico oportuno y correcto. La forma actual de hacer diagnóstico de embarazo múltiple es por ecografía. Para realizar un diagnóstico adecuado, la única clave es realizar un barrido completo del útero, incluyendo cuello, cuernos y cuerpo en su totalidad. Hay que evaluar siempre los anexos. Siempre se debe tener en cuenta la existencia de embarazos heterotópicos y recordar la posibilidad de existencia de malformaciones uterinas, particularmente las malformaciones müllerianas. Un punto importante a mencionar es la forma de tratar adecuadamente los embarazos gemelares, o sea, determinar la edad gestacional correcta. Para esto se debe utilizar la longitud cefalonalgas mayor. En hasta un 20% de los casos existe una diferencia como mínimo de 5 milímetros entre ambos gemelos. En este ejemplo existe una diferencia de 11 milímetros entre ambos embriones, por lo tanto se debe considerar la longitud cefalonalga de 32 milímetros, o sea, en este embarazo la edad gestacional correcta es de 9 más 2 semanas. Por las implicancias que tiene en el manejo y en el pronóstico, es fundamental el oportuno y adecuado diagnóstico de corionicidad. Las posibles opciones de un embarazo doble gemelar son las siguientes. Una gestación bicorial biamniótica con placentas separadas. Una gestación bicorial biamniótica con placentas fusionadas. Una gestación monocorial biamniótica. Una gestación monocorial monoamniótica. Los embarazos representados en C y D son siempre monocigóticos. Sin embargo, los embarazos representados en A y B pueden ser tanto bicigóticos como monocigóticos. En el primer trimestre del embarazo gemelar, la presentación se puede representar esquemáticamente de la siguiente forma. A, bicoreal biamniótica. La línea rosada representa el corion que separa ambos sacos. En B, como monocorial biamniótica. C, monocorial monoamniótica. Por lo tanto, la presencia de corion entre los sacos es característica de la gestación bicorial. Por otro lado, el número de sacos vitelinos es predictor del número de cavidades amnióticas. El escenario más frecuente es enfrentarse al diagnóstico diferencial entre embarazo bicorial y monocorial. Los embarazos monoamnióticos son excepcionales y más adelante hablaremos unas palabras de estos casos. La forma de realizar el diagnóstico de corionicidad es diferente, dependiendo de la edad gestacional en que nos enfrentemos a este tema. Si estamos frente a una ecografía precoz, o sea, antes de las 11 semanas de embarazo,
el diagnóstico es fácil. Basta con identificar 2 corios envolventes y el diagnóstico está hecho. A esta edad gestacional, en todos los casos habrá 2 sacos vitalinos y 2 vesículas vitalinas. Esta imagen muestra embarazos bicoriales biamnióticos de 5, 6 y 7 semanas aproximadamente. Se ve claramente el tejido coriónico que separa los sacos. En estas imágenes de embarazo de 5,5 semanas aproximadamente no existe tejido coriónico que separe los embriones. En embarazos tan precoces no siempre se visualiza la membrana amniótica aunque esté presente. Es importante recordar que el número de sacos vitelinos es predictor del número de cavidades amnióticas futuras. En estos casos se visualizan claramente 2 sacos vitelinos. En este ejemplo ya de mayor edad gestacional es posible visualizar la membrana amniótica divisoria. Entre las 11 y las 15 semanas cobra máxima importancia la identificación de los signos ecográficos llamados signos T, delta o lambda según corresponda. Los términos delta o lambda se usan indistintamente y corresponden a la representación ecográfica de estas letras griegas. Este signo está descrito desde el año 1981, pero su estudio sistemático fue recién a partir de la descripción del obstetra chileno Waldo Sepúlveda en el año 1996. Como lo muestra esta tabla de un estudio del año 2014, usando este método, el diagnóstico de corionicidad cuando se hace antes de las 15 semanas tiene una sensibilidad y especificidad cercana al 100%. Más adelante el diagnóstico pierde eficacia. Por ejemplo, a las 16 semanas ya el 3% de las gestaciones bicoriales no muestra el signo de lambda, aunque la presencia sigue siendo diagnóstica. Esta es la representación esquemática de los signos de lambda y T y corresponde a la identificación o ausencia ecográfica del tejido coriónico que se insinúa entre ambas capas de la membrana amniótica divisoria. Ecográficamente estos signos se visualizan como se muestra en la fotografía inferior. En embarazos mayores de 15 semanas se pierde la utilidad de los signos lambda y T, pero la presencia del signo de lambda sigue siendo diagnóstico de bicorialidad. El sexo fetal diferente confirma bicigosidad y por lo tanto se trata siempre de un embarazo bicorial. La presencia de placentas claramente separadas también puede ayudar al diagnóstico, aunque en embarazo avanzado la mayoría de las veces tiene algún grado de fusión. En general, no se debe usar la evaluación de las masas placentarias para hacer el diagnóstico de corionicidad. Se ha descrito que membranas amnióticas mayores a 2 milímetros y con más de 2 capas corresponderían a embarazos bicoriales. Sin embargo, la utilización de la medición y caracterización de la membrana interfetal ha dado resultados malos, por lo que no parece un método fiable para establecer el diagnóstico. En la actualidad no se recomienda su uso para el diagnóstico de corionicidad. Una mención especial merecen los embarazos monoamnióticos, que son una rara variedad de los embarazos monocoriales y corresponden solo al 1% de estos casos. El embarazo gemelar monoamniótico siempre es un embarazo monocorial. Se caracterizan por ausencia de membrana amniótica entre ambos fetos. En teoría, el diagnóstico es fácil, pero siempre se debe descartar que se trate más bien de un caso de síndrome de transfusión feto-fetal severo, que es al menos 10 veces más frecuente. En el síndrome de transfusión feto-fetal severo, debido a los oligoamnios de uno de los gemelos, la membrana amniótica se encuentra adherida a su cuerpo, por lo que se dificulta su visualización. Esta representación esquemática corresponde a un embarazo gemelar monocorial biamniótico con síndrome de transfusión feto-fetal severo, con un stack twin o gemelo pegado. Una forma de diagnosticar la monoamnionicidad es por visualización de los cordones umbilicales entrecruzados, lo que confirma el diagnóstico de embarazo gemelar monoamniótico. En las imágenes
Se muestra imagen ecográfica en escala de grises con doble color y la pieza postnatal. La condición más rara dentro de la gemelaridad son los embarazos monocoreales de tipo pago o siameses. Estos corresponden a menos del 1% de los embarazos monocoreales. Son siempre monoamnióticos y dependiendo del grado de unión son las características ecográficas que encontraremos. En general se trata de fetos adheridos en grado variable y que comparten segmentos corporales, lo que los obliga a moverse en bloque. En el primer ejemplo, los fetos están unidos por el abdomen y en el segundo, aparentemente, por el tórax y el abdomen. El diagnóstico es simple y siempre debería obtenerse antes de las 14 semanas. Los embarazos monocoreales tienen un grupo de patologías que son inherentes a ellos, a las que denominamos en general complicaciones del embarazo gemelar monocoreal. Estas son las patologías de las que hablaremos brevemente. Síndrome de transfusión feto-fetal, restricción de crecimiento fetal selectivo, secuencia anemia policitemia, secuencia de perfusión arterial reversa, muerte intrauterina de cogemelo. El síndrome de transfusión feto-fetal se define como la presencia de la secuencia oligoamnios-polidroamnios en una gestación monocoreal. Tiene una frecuencia de entre 1 y 3 por 100.000 recién nacidos vivos. Complica al 10 a 20% de las gestaciones monocoreales y se considera que es debido a un desequilibrio hemodinámico entre los dos fetos, debido a la presencia de comunicaciones vasculares que hay entre los dos cordones a nivel de la placenta única. Se acompaña de una elevada mortalidad perinatal, especialmente en su forma de presentación precoz antes de la semana 26. El diagnóstico se hace por ecografía, buscándolo en forma dirigida en todos los embarazos monocoreales. Para esto se evalúan los bolsillos máximos de líquido amniótico en ambos sacos y las características de las vejigas fetales. Se debe haber confirmado la monocorionicidad. El saco del gemelo receptor debe tener una columna o bolsillo de líquido amniótico igual o mayor a 8 centímetros, o sea, polidroamnios. En el caso del donante, debe haber oligoamnios, definido como bolsillo mayor de menos de 2 centímetros. Además, debe haber una clara discordancia en el tamaño vesical. La severidad del cuadro se describe por etapas, de la 1 a la 5. La etapa 1 se caracteriza solo por la discordancia de líquidos amnióticos. En la etapa 2 se hace no visible la vejiga del gemelo donante. En la etapa 3 se altera la flujometría Doppler en uno o ambos gemelos. En la etapa 4 las alteraciones hemodinámicas se manifiestan por presencia de edema, de retención hídrica anormal en cavidades o hidrops fetal. En la etapa 5 hay muerte de uno o ambos gemelos. El tratamiento o manejo del síndrome de transfusión feto-fetal depende de la etapa en que se encuentre y de la edad gestacional. Cuando tiene menos de 26 semanas, el manejo óptimo y potencialmente curativo es con fotocoagulación láser de las comunicaciones vasculares por fetoscopía. En la etapa 1 solo se hace control y seguimiento. La etapa 5 no tiene tratamiento, solo se hace consejería y se determina el mejor momento del parto. En los estadios 1 a 4, dependiendo de la evolución y de la aparición de otras complicaciones, se determina la edad gestacional adecuada para la finalización del embarazo. En embarazos mayores de 26 semanas, el manejo es diferente. En la etapa 2 se considera el amniodrenaje y en las etapas 3 y 4 la finalización del embarazo. Cuando se realizó láser antes de las 26 semanas, se debe hacer un seguimiento estricto buscando la aparición de secuencia anemia policitemia, que tiene un manejo propio. La restricción de crecimiento fetal selectiva tiene una incidencia de 10 a 14% en embarazos monocoreales. Se define como la presencia de un peso fetal estimado inferior al percentil 10 en uno de los gemelos. Además, habitualmente se asocia a discordancia de peso entre los gemelos mayor al 25%. La razón principal para su desarrollo
en la discrepancia en el tamaño de los territorios placentarios correspondiente a cada gemelo. Se clasifican según las características del Doppler de la arteria umbilical del gemelo restringido. En el tipo 1 solo existe la estimación de peso bajo el percentil 10, pero con Doppler normal. En el tipo 2, la arteria umbilical presenta un flujo ausente o reverso en el fin de la diástole de manera persistente. El tipo 3 se caracteriza por flujo ausente o reverso de fin de diástole, pero de manera intermitente. La secuencia anemia-policitemia es otra de las complicaciones propias de los embarazos monocoriales. Su incidencia es de 3 a 5% en gemelos monocoriales y de 2 a 13% después de realización de cirugía láser por síndrome de transfusión feto-fetal. Se desarrolla por la presencia de anastomosis arteriovenosas muy pequeñas, lo que lleva a un flujo sanguíneo entre los fetos que es discordante, pero con una magnitud mucho menor que en el síndrome de transfusión feto-fetal. La secuencia anemia-policitemia también puede ocurrir como una complicación de la cirugía láser para el síndrome de transfusión feto-fetal. Esto ocurre al coagularse de manera incompleta las anastomosis placentarias, sobre todo las pequeñas, que en algunos casos no son fácilmente visibles. El diagnóstico antenatal se realiza mediante el estudio Doppler de la arteria cerebral media fetal en ambos gemelos. Se evalúa el pic sistólico del flujo arterial y así se puede determinar la presencia de anemia y policitemia respectivamente. Postnatalmente, el criterio diagnóstico es la discordancia de los niveles de hemoglobina en los recién nacidos. La severidad de la secuencia anemia-policitemia se evalúa por parámetros ultrasonográficas y de estudio Doppler. Una vez hecho el diagnóstico y evaluada la severidad o etapa en que se encuentra, se plantea el manejo dependiendo de la edad gestacional. Dentro de las opciones terapéuticas se encuentran las transfusiones intrauterinas y la fotocoagulación láser no selectiva. Otra complicación a comentar es la secuencia de perfusión arterial reversa, que corresponde a la situación extrema del síndrome de transfusión feto-fetal. Se caracteriza por flujo sanguíneo retrógrado desde la arteria umbilical del gemelo llamado bomba hacia la arteria umbilical del gemelo receptor denominado acárdico. Esto ocurre como consecuencia de la presencia de comunicaciones arterio-arteriales. El traspaso de sangre poco oxigenada al feto receptor trae como consecuencia la alteración del desarrollo de estructuras como cabeza, corazón y extremidades superiores. Una vez hecho el diagnóstico, se plantea el tratamiento que consiste en aislar ambas circulaciones. Este manejo se hace dependiendo de la edad gestacional, ya sea con ablación bipolar del cordón umbilical o coagulación intrafetal del feto acárdico. La muerte de uno de los gemelos dentro del útero presenta complicaciones más allá de la propia muerte de éste. En el embarazo gemelar monocorial, la muerte de un feto posterior al primer trimestre se asocia a un 12% de mortalidad del segundo gemelo, a un 18% de secuelas neurológicas y a un 68% de prematuridad. La mortalidad y morbilidad se deberían a hipotensión aguda marcada y anemia severa. Por este motivo es que dentro del posible manejo que se plantea en estos casos es la evaluación de la presencia de anemia del feto sobreviviente precozmente, o sea, dentro de las primeras 24 horas, y de esta manera decidir la indicación de transfusión intrauterina. El entrecruzamiento de cordones umbilicales es una complicación rara exclusiva de los gemelos monoamnióticos.
No existe consenso con respecto al manejo de las gestaciones monoamnióticas para disminuir la mortalidad perinatal por esta causa. Hay protocolos de manejo que incluyen seguimiento con la paciente hospitalizada desde las 26 o 28 semanas hasta el momento del parto o seguimiento ambulatorio estricto. Actualmente se recomienda considerar la interrupción del embarazo por vía alta desde las 32 semanas, siendo las 35 semanas la edad gestacional con mejores tasas de sobrevida perinatal. Este es un algoritmo resumen del complejo manejo de las variadas complicaciones del embarazo gemelar monocoreal. Lo pueden revisar en detalle en la guía de la Unidad de Medicina Materno-Fetal del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Finalmente, la decisión de la vía de parto de un embarazo gemelar depende de varios factores, como número de fetos, la cronicidad y amnionicidad, la edad gestacional, la presentación, la presencia de patologías asociadas y la experiencia del equipo tratante. En general, embarazos de más de 32 semanas y con estimación de peso fetal de más de 1.500 gramos en presentación cefálica ambos fetos no tienen contraindicación de parto vaginal. Embarazos de menos de 32 semanas o con peso menor a 1.500 gramos en presentación no cefálica deberían ir a cesárea en todos los casos. Situaciones intermedias se deben evaluar caso a caso y siempre se debe considerar la experiencia del equipo que maneja el caso. A modo de conclusión, podemos hacer los siguientes comentarios. En la actualidad, no es aceptable en el mundo médico hablar de embarazo gemelar sin considerar la corionicidad, ya que los embarazos bicoriales y monocoreales son entidades completamente diferentes y su manejo es completamente distinto. No se puede olvidar que los embarazos monocoreales tienen patología propia y cada una con manejo específico. Por lo anterior, es fundamental el diagnóstico oportuno y correcto. Con herramientas ecográficas simples pero aplicadas oportunamente, se puede tener diagnóstico adecuado en cerca del 100% de los casos. En casos seleccionados existe posibilidad terapéutica cuando el diagnóstico es correcto y oportuno. En muchas ocasiones, el manejo adecuado de los casos puede cambiar marcadamente la morbimortalidad perinatal. Muchas gracias.